Hola, en este video te mostraré cómo corroborar los supuestos de la mayoría de las pruebas paramétricas para precisamente poder tomar la decisión de si aplicar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica para un conjunto de datos, principalmente hablando de variables numéricas. Entonces, en este escenario, recordar que, digamos, aunque cada prueba paramétrica tiene su propio conjunto de supuestos, es decir, requisitos, la gran mayoría de ellos comparten varios de estos requisitos, que en esencia son cuatro. El que la variable sea continua, eso quiere decir que en esencia sea una variable numérica de preferencia con valores decimales. El segundo es que las observaciones sean independientes, es decir, que lo que se mide en el sujeto 1, lo que se mide en el sujeto 2 o lo que se mide en el sujeto 3 no tenga ninguna influencia entre sí. En caso, digamos, muy específico, la idea de que lo que mide en el sujeto 1 no influya en lo que mide en el sujeto 2 ni viceversa. El tercero es que los datos tengan una distribución aproximadamente normal. Esto es, en esencia, que los datos, digamos, la forma en la que se distribuyen los datos tenga una distribución en particular, que es la normal, que es la campana de Gauss. Y el cuarto es que los datos no tengan, no haya presencia de valores extremos. Entonces, de estos cuatro, digamos, el primero, los dos primeros, no suelen probarse estadísticamente. El primero, el hecho de que la variable sea continua, pues realmente depende principalmente del tipo de medición que hagamos. El que las observaciones sean independientes, sí existe algunos abordajes. Sin embargo, en el que nos vamos a enfocar aquí es el de la distribución normal, el supuesto de la distribución normal, que vamos a ver que GraphPath tiene la posibilidad de arrojar cuatro pruebas estadísticas para ver esta distribución normal, si los datos tienen o no distribución normal, y la presencia de valores extremos, que va a ser en función de la gráfica de cajas de los datos. Entonces, en este caso vamos a, digamos, dejar el acuerdo que cuando yo encuentre que los datos sí tienen una distribución aproximadamente normal, y que además no hay presencia de valores extremos, cuando se cumplen esas dos condiciones, vamos a preferir una prueba paramétrica. En el caso en que los datos no tengan distribución normal y además sí tengan presencia de valores extremos, entonces preferiremos una prueba no paramétrica. En estos dos escenarios, dependiendo de cuál se cumple o no, porque digamos, aquí estamos hablando del caso donde se cumplen los dos o no se cumplen los dos, pero si se llegara a cumplir uno o el otro, habría que evaluar, digamos, en función de qué tanto, digamos, qué tanto no se parece a la distribución normal o qué tan extremos son los valores extremos para poder tomar la decisión de si nos quedamos con una prueba paramétrica o con una no paramétrica. En este caso, para hacer el ejemplo en GraphPath, tenemos esta variable que es el peso en kilogramos en un grupo de personas, en un grupo que van a recibir una terapia hormonal. Y lo que yo quiero es probar precisamente si estos datos cumplen con esos dos requisitos, si tienen distribución normal y que no haya presencia de valores extremos. Si se cumple eso, repito, tendríamos que aplicar una prueba paramétrica. Si no se cumple alguno o los dos, nos inclinaremos por una prueba no paramétrica. Entonces, lo primero es hablar de la distribución normal. Para probar si mi variable tiene o no distribución normal, vamos a pedirle a GraphPath que, digamos, haga diferentes pruebas. Vamos a ir al menú Analizar y precisamente en esta parte vamos a tener esta opción de pruebas de normalidad y log normalidad. En este caso solo vamos a utilizar las pruebas de normalidad, que está en el menú de los análisis de columna. Vamos a darle clic en OK. En este caso, nos pregunta cuál es la distribución que vamos a probar. De manera automática está seleccionada la distribución normal o de la campana de Gauss. Vamos a dejarla así seleccionada. Y tenemos estas cuatro pruebas. Digamos, en un caso en específico podríamos solo quedarnos con una. En este caso yo voy a elegir las cuatro. Y también nos dan opciones gráficas. Esta gráfica cuckooplot es una gráfica que, digamos, contrasta los cuantiles teóricos de una distribución normal con los cuantiles de los datos. Y si coinciden, deberíamos ver que los datos caen sobre una línea recta, pero si no coinciden, deberíamos ver que los datos están fuera de esa línea recta.
Y en ese sentido, también esta es una ayuda para poder determinar si tenemos o no tenemos distribución normal. En este caso vamos a ver que nos arrojan las 4 pruebas. Vamos a darle clic en OK. Y recordar que estas pruebas, pues las vemos ahora en esta hoja de resultados, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el peso, tenemos el estadístico de prueba, tenemos el valor P. Incluso la gran ventaja de GraphPath es que ya nos da la respuesta de si este valor se traslada o se traduce como que sí hay o no hay distribución normal. Entonces, en este escenario, las pruebas de normalidad, recordar que establecen como hipótesis nula que los datos sí tienen una distribución normal, como hipótesis alternativa que los datos en realidad no tienen una distribución aproximadamente normal. Y si el valor P es menor o igual a 0.050, en ese caso rechazamos la hipótesis nula de normalidad a favor de que los datos no tienen una distribución normal. Entonces, entre más pequeñitos sean los valores de P, significa que hay menos evidencia que nos lleve a corroborar que los datos sí provienen de una distribución normal. Si el valor de P, en este caso lo que queremos a nivel práctico para corroborar la normalidad serían valores P mayores a 0.050. Cuando tengamos valores P mayores a 0.050 podremos corroborar que tenemos unos datos que tienen una distribución aproximadamente normal. En este caso, de las 4 pruebas, solamente la de Kolmogorov-Smirnov nos muestra un valor P mayor a 0.050, lo cual se traduce en que aparentemente sí hay una distribución aproximadamente normal. Y en este escenario, digamos, podremos pues como quedarnos con esta conclusión, aunque la prueba de Anderson-Darling, la prueba de Agostino-Pearson y la prueba de Shapiro-Wilk nos digan que pues no hay distribución normal. Entonces, con que tengamos una que sí lo haga, vamos por el momento para propósitos prácticos corroborar que entonces para estos datos sí se cumple o sí tenemos que hay una distribución aproximadamente normal. También, como decíamos, hay una gráfica que si nosotros la observamos, en este caso lo que nosotros quisiéramos ver es que pues estos datos, es decir, los puntos que tenemos en la gráfica, que esos puntos se ajustan aproximadamente a la línea recta punteada roja. Si vemos, la gran mayoría de ellos sí se ajusta a esos datos, sin embargo, hay algunos pocos que no están cayendo sobre la línea, pero digamos, aquí estamos pensando en que lo que nosotros queremos corroborar es que nuestros datos se asemejen, ¿no? Tengan una distribución aproximadamente normal, no que sea estrictamente normal, ¿no? Y en ese sentido, las pruebas teóricas, es decir, estas pruebas suelen ser muy exigentes, es decir, si nuestros datos no son casi que exactamente una distribución normal, vamos a ver valores menores a 0.050, con lo cual corroboraremos o concluiremos que no hay distribución normal. Entonces, también por eso la utilidad de la gráfica. Vemos que pues la gran mayoría de los datos sí se ajusta, hay unos pocos que no. Entonces, bueno, aunque hay unos pocos que no, pues sí vemos una distribución aproximadamente normal. Y entonces, bueno, esto nos lleva a decir que estos datos que tenemos aquí de peso hormonal sí tienen una distribución aproximadamente normal. El segundo punto que vamos a evaluar es si estos datos tienen o no presencia de valores extremos. Para eso vamos a pedirle a GraphPath una nueva gráfica y eso lo hacemos de este lado en el panel de gráfica. Vamos a darle clic aquí donde dice New Graph. Y la gráfica que vamos a seleccionar es la de cajas y bigotes, que esta gráfica de cajas y bigotes tiene una opción para identificar valores extremos. Entonces, verificamos que aquí donde dice tabla, diga la tabla de datos que queremos analizar. Recordar que aquí tenemos 3 pestañas, vamos a seleccionar la de en medio que dice Box and Violin y vamos a seleccionar la segunda imagen que es una gráfica de cajas y bigotes y recordar que aquí para identificar los valores extremos no nos funciona esta opción de mínimo a máximo, sino que necesitamos pedir esta opción que dice Tukey. Tukey es precisamente la regla que me va a permitir identificar valores extremos.
Y esta regla lo que va a hacer es que cuando se detecten valores extremos bajo esa regla, en la gráfica van a aparecer como triangulitos o como algún icono diferente que esté, un circulito o algún otro icono diferente que esté fuera de los bigotes, ya sean los bigotes de arriba o los bigotes de abajo. Vamos a dar clic en OK. Vemos aquí nuestra gráfica. Vamos a hacerla un poco más grande. Recordar que esta gráfica, bueno, nosotros la podemos editar, podemos cortar un poco los ejes. Pero bueno, aquí realmente lo que quisiera identificar es si hay o no presencia de valores extremos. Estos valores que están aquí, estos circulitos que vemos afuera del bigote, son precisamente valores que de acuerdo a la regla de Tukey se considerarían valores extremos. Ciertamente vemos que hay presencia, es decir, en términos puristas sí hay valores extremos. Sin embargo, estos valores no están tan alejados, no son tan extremos como, digamos, no están tan alejados de la caja. A eso nos referimos que no son tan extremos. Están básicamente alrededor de este último valor, donde nosotros sí percibiríamos o sí identificaríamos unos valores extremos, digamos, que ya nos lleven a pensar en pruebas no paramétricas, es si estos valores que tenemos acá fueran mucho más alejados o incluso GraphPath luego los identifica con un triangulito, los que ya son extremos, ¿no? En este caso, estos valores no son tan extremos, digamos, aunque en sentido técnico nosotros tendremos que decir, pues sí hay presencia de valores extremos y aunque medio se cumple la normalidad y hay presencia de valores extremos, podríamos decidirnos por una prueba no paramétrica, digamos, pensando en que la distribución que veíamos pues tiene parecido a la normal, es aproximadamente normal según las pruebas y según la gráfica, y aquí los valores extremos no son tan extremos, vamos a preferir una prueba paramétrica. Ciertamente en general, la tendencia es a preferir pruebas paramétricas debido a que son pruebas más robustas y son pruebas que en este sentido suelen ser más confiables y que además son pruebas que utilizan los datos originales. Las pruebas no paramétricas para realizarse no utilizan los datos, sino más bien utilizan otros datos que son los rangos, que no es otra cosa que las posiciones de los datos si los ordenáramos del más chico al más grande, pero entonces ya no se ocupan como tal los datos originales para los cálculos de la prueba como tal. Entonces, en ese sentido, sí vamos a tener cierta preferencia por las pruebas paramétricas, pero habrá casos donde, por ejemplo, ninguna prueba me arroje que los datos tengan distribución normal, donde incluso a lo mejor en este tipo de gráficas cuantil-cuantil, veamos que pues, la gran mayoría de los datos no se ajustan a los cuantiles teóricos de la distribución normal y donde en este tipo de gráficas veamos valores muy alejados, ¿no? En ese escenario sería más adecuado preferir una prueba no paramétrica. Entonces, bueno, en este video para concluir, quisiera dejar la idea de que en este escenario de elegir pruebas paramétricas o no paramétricas, no hay respuestas correctas, incorrectas, sino más bien hay abordajes más adecuados o menos adecuados. Entonces, eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente.